Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy. Ya estamos en la clase número 35. Esta es la segunda clase donde vamos a ver ejercicios del DEMRE, ¿ya? Y recuerden que vamos a ir haciendo esto mismo todas las clases que quedan. Así que chicos, me voy a desaparecer acá. Y vamos a seguir con los ejercicios que quedaron pendientes la semana pasada. Otra cosa, voy a ir colocando el número. Voy a ir colocando el número de ejercicios. Vamos a hacer estos números que están saliendo acá. Son específicamente el número del modelo del ejercicio. O sea, el número del ejercicio en el modelo, ¿ya? Así que eso. Vamos a llegar hasta el ejercicio 60, debería ser más o menos. Ya, y agregué un poco más, aparte de los que ya teníamos pendientes de la semana pasada, ¿ya? Pero vamos a ir lentito para entender todo, ¿sí? Ya chicos, este tipo de ejercicio, que tenemos acá enfrente, es de un poco de análisis de fracciones, ¿ya? Y es súper importante que ustedes sepan analizar fracciones, ¿ya? ¿A qué me refiero con analizar fracciones? Uno puede ver automáticamente si la fracción es mayor a 1 o menor a 1, dependiendo de... No hay que necesario saber cuánto es el número, ¿ya? Sino que dónde está ubicado. Por ejemplo, tenemos este siguiente ejercicio. Dicen sea A y B, dos números racionales ubicados en la recta numérica, como se muestra en la figura adjunta, ¿ya? Ojo, acá está la figura adjunta, pero no necesariamente A y B están a la misma distancia del 0, ¿ya? Puede ser que A esté más cerca del 0 y B que esté más lejos, ¿ya? Nunca generalicen diciendo que A es igual a menos B o que B es igual a menos A, ¿ya? Esto no necesariamente se cumple, ¿ya? No necesariamente, ¿ya? Puede que se cumpla, puede que no lo sabemos, ¿sí? Así que habría que trabajar con los dos casos, puede que se cumplan o puede que no, ¿ya? Entonces me dicen, ¿cuál de las siguientes desigualdades es o son verdaderas? Y acá es lo que yo les decía del ítem 1. El ítem 1 me da una fracción y me pregunta si esa fracción es mayor a 0. Pero yo no sé cuánto es el valor de A, específicamente, ¿ya? Entonces, acá es lo que yo les quería decir sobre una fracción que tiene un numerador, ¿ya? Y un denominador, ¿cierto? Que lo voy a colocar con la letra N y la letra D, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Entonces, chicos, siempre que el numerador sea mayor que el denominador, entonces la fracción está obligada a ser mayor que 1, ¿ya? Y al revés, si el denominador es mayor, y el denominador es mayor que el numerador, entonces la fracción sí o sí va a tener que ser menor a 1, ¿sí? Siempre va a pasar eso, ¿ya? Entonces, esto es lo que necesitan saber sobre fracciones, ¿ya? Una vez que se cumpla eso, automáticamente, o sea, una vez que se cumplan estas dos cosas, al tiro pueden ustedes deducir qué va a pasar con la fracción, ¿ya? Solamente tienen que fijarse en la cantidad del numerador y el denominador, cuál es más grande y cuál es más chico. Lo único que necesitan saber. No hay necesidad de saber cuánto es el valor específico de A, ¿sí? Entonces, siguiendo esta misma idea, tenemos acá. Y nos dicen que el A, fíjense por la recta que nos dan, en este pedazo de la recta nos están diciendo que el A, si bien es positivo, nos dicen también que el A es menor a 1, ¿ya? Pero fíjense que de casualidad el numerador también era 1. Entonces en este caso yo estoy teniendo que el denominador es menor que el numerador, ¿cierto? El A, que es el denominador, es mucho más chico que el numerador, que es 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la fracción? Siguiendo esta lógica, estamos ocupando este caso. Entonces, como el numerador es mayor que el denominador, esta fracción sí o sí tiene que ser mayor a 1, ¿ya? Se ve obligado a hacer, ¿ya? Y si quieren, se pueden dar un caso en particular. Supongamos que dicen que A es igual a 1/2 y ustedes trabajan con esta fracción, con 1 dividido en 1/2. Y esto se supone que si ustedes lo trabajan, no lo voy a hacer yo, se lo dejo a ustedes. Si ustedes trabajaran esa fracción de 1 dividido en 1/2, eso me da 2. Y 2 es mayor a 1, ¿cierto? Entonces, acá comprobamos que específicamente se debe cumplir el ítem 1. Y acá con un ejemplo vimos que efectivamente se cumple, ¿ya? Pero siempre recuerden esto del numerador y el denominador. Es lo más importante y yo quiero que ustedes anoten este cuadrito que está a la derecha, ¿ya? Con eso ustedes van a saber todo lo que necesitan, ¿sí? Ya, genial. Espero que se haya entendido esta parte, así que la 1 es verdad, ¿ya? Vamos con la letra 2.
o sea, el ítem 2, perdón, nos dicen que A más B es menor a 1. ¿Será siempre así? ¿Será que A más B siempre va a ser menor a 1? Y habría que ver. Entonces fíjense, ¿qué dicen ustedes? ¿Será verdad esta o no será verdad? Entonces, acá tenemos que de nuevo ver con la teoría, porque si es verdad, con un ejemplo no basta, ¿sí? Si fuera verdad, teníamos que comprobar de por qué es verdad, ¿ya? Entonces, ¿a ustedes qué les tinca? ¿Será verdad que A más B será menor a 1? Si ustedes tienen una primera idea, váyanse con esa primera idea, ¿sí? Ya, no sé si la mayoría piensa que sí o que no, ahí me van diciendo ustedes. Pero veamos, ¿ya? Podríamos darnos un ejemplo, y si el ejemplo funciona, o sea, si el ejemplo es verdad, habría que ver si podríamos comprobar esto. Entonces, supongamos que A va a ser 1/2 y B va a ser menos 1/2, ¿ya? En este caso, claro, nos dimos que dos ejemplos y nos dimos el caso en que nos dimos este caso en que tienen los signos contrarios, ¿ya? Y en este caso, A más B, que es el mismo ejemplo que dio aquí César, ¿sí? Entonces, A más B sería 1/2 más menos 1/2. ¿Y eso cuánto me da? Me da 0, que específicamente sí es menor a 1. Así que nos dimos un ejemplo y funcionó. Si nosotros intentamos buscar otro ejemplo, quizá igual funcionen o no. Si ustedes piensen en otro ejemplo y compruébenlo, se lo dejo a ustedes como trabajo. ¿Y por qué les digo que comprueben el ejemplo que les va a dar? Porque esto es verdad. Chicos, el ítem 2 es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Fíjense que de partida, con esto que tenemos acá, el círculo que estoy encerrando, tenemos que A es menor a 1, ¿cierto? La recta numérica nos dicen que A es menor a 1, ¿sí? Pero fíjense que el otro lado de la recta numérica me está diciendo que B es negativo, ¿ya? B es muy negativo. Y A es positivo, ¿sí? Pero A es menor a 1. Entonces, como A ya es menor a 1, si yo a la le sumo una cantidad negativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con A? Si yo como B es negativo y yo le estoy sumando a ese B, que es negativo, entonces el B le va a quitar valor al A, como que le va a extraer un poco de su parte, ¿cierto? Y ya era menor a 1, ¿cierto? Claro, como dice Camilo, por mucho que haya un signo más acá, chicos, no se confundan acá, si bien hay un signo más, como el B es negativo, implícitamente yo tengo una resta. Como dice Camilo, se deberían estar restando dos cantidades. Una cantidad que es menor a 1, le estoy quitando otra cantidad. Entonces tienen que ver esto muy bien. Recuerden que siempre siempre vean que lo negativo obviamente tiene que quitarnos. Entonces vean eso, vean siempre el signo de las letras. Enfóquense en los signos, ¿sí? Y en las operaciones. Recuerden que si nosotros sumamos una cantidad negativa, va a ser lo mismo que restar algo, ¿ya? Entonces, como al A le estoy quitando algo y el A ya era menor a 1, como le sigo quitando más cosas, entonces me debería seguir quedando menor a 1, ¿ya? Espero que se haya entendido la explicación, chicos. Ahí me van diciendo. Recuerden, estas clases son especialmente para que ustedes aclaren todas las dudas, ¿ya? No es necesario que vayamos lo más rápido de la vida. Entonces, aclaren todas sus dudas, díganme qué explico mal y qué explico bien, porque esto es para ustedes y no para mí, ¿sí? Ya, espero que se haya entendido el ítem 2 y el ítem 1. ¿Sí? El ítem 1 era un poquito más rápido con el cuadradito que les dije. Vamos con el 3, y recuerden enfocarse en los signos, ¿ya? Los signos son los más importantes de esto, ¿ya? Entonces fíjense, acá nos están pidiendo perdón, multiplicación de dos cosas, ¿sí? Menos A por B, ¿ya? Pero recuerden que A es positivo, ¿cierto? Así que, ¿qué va a pasar con menos A? Si A es positivo, menos A debería ser negativo, ¿cierto? Así que ya tenemos que el primer término que pertenece a la multiplicación es negativo, ¿ya? Y el B, según la tablita acá, también yo sé que el B es negativo, ¿cierto? Y yo estoy multiplicando estos dos gallos, ¿cierto? Estoy multiplicando el menos A por el B. Y claro, como dice César, al final yo estaría multiplicando un negativo por otro negativo, y ese resultado siempre es positivo, y las cosas positivas son mayores a 0, ¿ya? Ignacio, se supone que vamos a... Marcos, al tiro te explico el ítem 1.
¿Ya? Ignacio, lamentablemente vamos a recorrer todos los ejercicios desde el 1 hasta el 60 prox hasta llegar al dato y azar. Pero el dato y azar no es la prioridad de ahora. Te sugiero que los ejercicios de probabilidades vean las clases, porque en las clases de probabilidades hicimos los ejercicios del DEMRE 2020. ¿Ya? Ya, chicos, entonces recuerden analizar término a término los signos de cada término que nosotros estamos multiplicando acá. ¿Ya? Y encontramos que este término era negativo y el b también era negativo. Así que la multiplicación está obligada a ser positivo y como es positivo está obligado a ser mayor a 0. Recuerden que siempre los números positivos son estrictamente mayores a 0 y los números negativos son estrictamente menores a 0. ¿Ya? Ya. Y Marcos, lo que te decía yo. Siempre una fracción está construida por un numerador y un denominador, ¿cierto? Y tenemos dos casos, o sea, hay tres casos en verdad, ¿sí? Tenemos el caso en que el numerador sea mayor al denominador, ¿cierto? En ese caso, la fracción siempre se va a ver obligada a ser mayor a 1, siempre, ¿ya? El otro caso es que el numerador sea menor al denominador. Chicos, ojo, acá no vean tanto los signos, después enfóquense de los signos. Trabajen con N y D como si fueran positivos y si la fracción tiene algún signo menos, se lo agregan al final, ¿ya? Por ejemplo, si están están trabajando con una fracción que tiene un menos acá, olvídense del menos y se lo agregan en esta parte, ¿ya? Y como le vamos a agregar al menos, se nos deberían dar vuelta los signos y ahí tienen que ir trabajando ustedes. Pero les sugiero hacer esto con los denominadores y numeradores como el caso positivo, ¿ya? Ya, y si el numerador es menor al denominador, entonces la fracción se va a ver obligada a ser menor a 1. Esto pasa siempre, independiente de cuáles son los números. Y está el último caso en que el numerador sea igual al denominador, y ese caso todos lo sabemos, creo que, o espero, que la fracción me da 1. ¿Sí? Están estos tres casos, ¿ya? Ya, están estos tres casos y estamos analizando esta fracción, 1 partido en A. ¿Ya? Que tenemos el numerador que es 1 y sí, obviamente, eso no lo deseché, Víctor. Incluso ocupé el ejemplo que tengan A y B sean iguales con distintos signos. Ocupé ese ejemplo para ver que la desigualdad que notaban era correcta. Así que, Víctor, tienes que ocupar ese caso, de en que A y B sean iguales pero con signos distintos. Y claro, como dice Chris, creo, Chris 4N, estamos trabajando siempre y cuando con que todas estas cosas sean positivas y mayor a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, recuerden que las divisiones por 0 explota y nos embarra todo el ejercicio, ¿ya? Chevio, no comprendí más o menos tu pregunta. Si A fuera el inverso de 1, A sería 1. El inverso de 1 es 1. Y el B, ¿por qué no puede ser el B la mitad del A? Porque el B es negativo y el A es positivo. Entonces, de partida ya no puedes hacer como una relación en que A y B estén al mismo lado del 0. Eso no puede pasar, ¿ya? Ya, entonces, fíjense, según la tabla, nos está diciendo que el A es menor al 1, ¿o no? Según esto. Por lo tanto, el denominador está siendo menor al numerador. Entonces, ¿qué caso estoy trabajando yo? Este caso, ¿cierto? Por lo tanto, la fracción debería ser mayor a 1. Mauricio, siempre y cuando tu numerador sea 1. Si tú tienes 1 dividido en cualquier número que esté entre 0 y 1, esta fracción siempre va a ser mayor a 1. Pero solo en el caso en que el numerador sea 1, ¿ya? Chicos, esto lo anoté, no es que esté evaluando los dos números, es un intervalo, ¿ya? Esto es un intervalo, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan 1 dividido en cualquier número que esté entre 0 y 1, como dice Mauricio, la fracción debería ser mayor a 1. Pero siempre y cuando recuerden esto, numerador igual 1. Sí, Camilo, estamos trabajando solamente con los positivos. Cuando ustedes quieran trabajar con fracciones negativas, les sugiero que le quiten el signo un ratito. Le quiten el signo negativo a la fracción, trabajen la fracción, vean si es mayor o menor a 1 y al final le agregan el menos. Pero recuerden que al agregarle el menos, las desigualdades se dan vuelta, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, tenemos esta fracción. Supongamos que negativo.
Esta fracción no la trabajen así, olvídense del menos un rato. Trabajamos con el 1/2, ¿ya? El 1/2 es menor a 1, ¿cierto? Porque el denominador es más grande que el numerador. Ya, tenemos eso, 1/2 es menor a 1. Pero yo no quiero trabajar con 1/2, yo quería trabajar con menos 1/2. Entonces ahora le agrego el signo menos. Lo multiplicamos todo por menos 1. Entonces me va a quedar menos 1/2 al lado izquierdo, porque lo multipliqué por menos 1. Y recuerden que al multiplicar por un número negativo, este signo se da vuelta. Y multiplico el 1 por el negativo también. Recuerden que este menos 1 multiplica a ambos números, ¿ya? Claro, Chevio. Lo que dice Chevio es muy importante, chicos. Esto no necesariamente se cumple. Puede que sí o que no, ¿ya? Que el valor absoluto de b sea igual a, no necesariamente se va a cumplir. Puede que sí, puede que no. Ahí tienen que ir viendo, ¿ya? Pero no pueden asegurar eso, a menos que el ejercicio se los diga. A menos que digan que a y b están a la misma distancia de 0, ahí sí recién puedo decir que el valor absoluto de b va a ser igual a la. ¿Ya? Pero si no me dicen nada y me están tirando la a y b en la recta numérica, yo tengo que asumir que el a y el b se pueden mover en todo este espacio. El a se puede mover en todo ese espacio y el b se puede mover en todo este espacio, de forma independiente, ¿ya? Así que no necesariamente a y b tienen que tener una relación tan directa. Puede que sí, como puede que no, ¿ya? Por lo tanto, chicos, al final descubrimos que las tres eran verdaderas, así que es la letra E, ¿ya? Sigamos. Entonces dice, ejercicio 9 del modelo. Ya, muy bien, Marcos, que hayas entendido. Dicen, sean m y n números enteros, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Pero recuerden, chicos, esto es un gran dilema gran problema de la PSU, es que siempre que a nosotros nos dicen, sean m y n números enteros, números racionales, números irracionales, la gente suele pensar en solo los números positivos. Recuerden que tanto enteros, racionales e irracionales tienen la misma cantidad de positivos que de negativos, ¿ya? Así que les pido, chicos, que siempre expandan toda esta idea a que pueden tener números negativos también. Ya, eso después lo vamos a ver que es muy importante para un ejercicio. Ya, dice que m y n son números enteros. Dice, se puede determinar que 3 elevado a n cuadrado menos m cuadrado es igual a 81 si se sabe que, y nos dan dos opciones. Ya, acá hay que tener cuidado con la comprensión. Nos pide en qué caso de estos dos podemos asegurar que estas dos cosas son iguales, ¿ya? Tendríamos que analizar uno por uno y ver si el ítem 1 me dice que esto es igual a 81, ¿vale? Entonces sería la A o la D quizás, y si el ítem 2 me dice que esto es igual a 81, también podría ser verdad. Pero si me dejan a mitad de camino, lo descartamos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esta expresión de 3 elevado a n cuadrado menos m cuadrado. Fíjense que hay una expresión algebraica muy común ahí arriba, en el exponente. Tenemos dos números al cuadrado que lo estamos restando. Entonces siempre que tengamos dos números al cuadrado que estén restando, ¿en qué tenemos que pensar? En la suma por la diferencia, ¿cierto? Entonces, ese n cuadrado menos m cuadrado, yo lo puedo escribir como n más m por n menos m, ¿cierto? Como les decía, estamos ocupando la suma por la diferencia, ¿cierto? Ese tipo de factorización. Claro, el mismo que está diciendo ahí Javier y Connie. Y el que dice Chris. ¿Ya? Ya, eso es antes de trabajar con el ítem 1 y el ítem 2. Entonces, ahora ya no vamos a trabajar con esta expresión, la vamos a tachar y vamos a trabajar con esta, ¿sí? Vamos a comprobar si esa expresión que está encerrada en un rectángulo, vamos a ver si eso lo podemos igualar a 81 de alguna forma, ¿ya? Entonces, el primero me dice explícitamente que n menos m es igual a 2. Entonces yo en ese paréntesis de la potencia, ese donde sale n menos m, yo lo puedo reemplazar ahora por un 2, ¿cierto? Así que va a salir que el 3 elevado a n más m por n menos m, ¿ya? Yo solamente voy a poder cambiar a esto, ¿cierto? Porque el ítem 1 solo me habla de el n menos m. El ítem 1 no me dice nada del n más m, ¿ya? Nada. Así que yo no me meto con el n más m en este ítem 1, ¿ya? Yo solo voy a reemplazar el n menos m. Entonces, reemplazando el n menos m, lo voy a reemplazar por el 2, ¿sí? Me queda esta expresión del final, ¿ya? 3 elevado a 2 por
n más m, tal como lo dice Chris, ¿sí? Espero que sea Chris la pronunciación de tu nombre. ¿Ya? Y eso, terminamos. ¿Podemos decir que eso es igual a 81? Acá no podemos decir que esto es igual a 81. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de n más m. No sé nada. Solo la expresión va a quedar 3 elevado a 2 por n más m. Y ahí se quedó eso. Ah, ya, Chris Ángel. Ya, Chris Ángel ahí como dice él. Ya, no puedo cambiar el n más m. Yo no sé nada del n más m, así que el ítem 1 es falso. O sea, con esto no me basta. ¿Ya? Claro, como dice Víctor, lo que yo necesito para poder asegurar la igualdad a 81 es que el exponente entero me quede igual a 4. Pero acá el exponente me quedó 2 por n más m. Y yo, en el ítem 1, aún no sé cuánto es n más m. Así que el ítem 1 no es suficiente. Así que descartamos la 1 y la D. ¿Ya? Espero que se haya entendido bien eso. Y vamos con el ítem 2 ahora. Esto nos aseguran, esta fracción, esta igualdad que está encerrada en el rectangulito, nos aseguran que es verdad, ¿ya? Que 3 elevado a n dividido en 3 elevado a menos m, nos aseguran que es igual a 9. Pero ¿qué podemos hacer con ese 9? ¿Ya? Este 9 nosotros lo podemos escribir como 3 elevado a 2, ¿cierto? ¿Y se acuerdan qué pasaban con las potencias cuando las cosas se dividían? Si yo estoy dividiendo cosas con la misma base y distinto exponente, los exponentes al final del día se van a restar, ¿cierto? Así que fíjense que yo tengo acá exponentes, pero chicos, ojo, cuidado con los signos, ¿ya? Muy importante los signos. Entonces, tengo esta igualdad, nos aseguran que esta igualdad se cumple, ¿cierto? Entonces, como les decía, vamos a trabajar con los exponentes de esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar con los exponentes de esa parte? El n yo le debería restar menos m, pero como le digo, ojo con los signos. Entonces tenemos n menos m, ¿ya? Y claro, como dice Javiera y como dijo Daniela, esta resta de acá me debería dar n más m positivo, ¿no? Se me cambian los signos. Claro, como dice Marcos, se restan, pero al final como el m tenía un signo negativo antes, voy a restar una cosa negativa, es decir, menos por menos se me transforma a una suma, ¿cierto? Y como les dije yo antes, el 9 que está al lado derecho, lo vamos a escribir como un 3 elevado a 2. Así que yo tengo que 3 elevado a n más m es igual a 3 elevado a 2. Entonces, ¿qué puedo decir de esa igualdad? Bueno, si yo tengo cosas así, yo tengo que igualar los exponentes, ¿cierto? Claro, Mauricio tiene un buen presentimiento. Entonces, nos está diciendo el ítem 2, un poco más implícito, nos está diciendo que n más m es igual a 2, ¿cierto? Entonces, ahora esta expresión, voy a borrar acá. Entonces, esta expresión, que es la misma que teníamos acá arriba, yo solamente puedo cambiar el n más m igual a 2. Es decir, solo puedo cambiar a este gallo. El n menos m no lo tengo que tocar en el ítem 2, porque el ítem 2 no me da ninguna información de n menos m. Entonces, me va a quedar 3 elevado a 2 por n menos m. Y volvemos a lo mismo que teníamos antes. Yo no puedo garantizar que esto es igual a 81, así que a priori debería ser distinto. Así que esto tampoco me basta. Así que ninguna de estas. Pero, chicos, acá viene lo importante. Fíjense que el ítem 1 me decía que n menos m es igual a 2. Y el ítem 2 me dice que n más m es igual a 2. Entonces, claro, como están diciendo varios acá, ¿qué va a pasar con esta expresión si nosotros juntamos los enunciados? Bueno, este me dice que esto es 2 y este de acá me dice que esto es 2. Así que eso debería ser 3 elevado a 2 por 2, que es igual a 3 elevado a 4, que por fin es igual a 81. Así que es la letra C. Chicos, consejo para estos ejercicios: hagan el ítem 1 y olvídense de la información del ítem 2. Recuerden eso. Después van a pasar al ítem 2 y se olvidan totalmente de la información que sacaron del ítem 1. Solo trabajen con la información del ítem 2. Si ya con ninguno por separado les da algo, ahí recién se ponen a juntar las cosas, ¿sí? Ya, genial. Espero que se haya entendido bien. Díganme cualquier cosita
Y si no veo dudas hasta ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio nomás. ¿Ya? Espero que se haya entendido bien. ¿Sí? Ya, chicos y chicas, vamos acá. Ya. ¿Cuál es la trampa de estos ejercicios? Estos ejercicios literalmente hay que trabajar con operaciones algebraicas. ¿Ya? ¿Cuál es la trampa? Un error de arrastre. ¿Cuáles son los errores de arrastre? Errores entre signos, errores en la multiplicación. Claro, como dice Chevio y Gargantúa, son largos y enredados, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo les voy a dar a ustedes? Chicos, se va a escuchar un poco fea la palabra que voy a decir, pero no la vean tan fea, pero abusen de los paréntesis, ¿ya? Literalmente ocupen mucho los paréntesis. Es mejor que ustedes tengan un exceso de paréntesis a que les falten paréntesis, ¿ya? Siempre va a ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ocupar acá? Bueno, acá tenemos un cuadrado de binomio. Claro, como justo dijo Sara, tenemos un cuadrado de binomio. ¿Cuál era el cuadrado de binomios? Si nosotros teníamos a más b al cuadrado, ¿ya? Esto es a al cuadrado más 2 veces la multiplicación de estos dos que están acá adentro, a por b, más el cuadrado del segundo, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a tomar que este es nuestro a y este es nuestro b. Ojo con a y b, tienen un pequeño signo de diferencia, ¿ya? No son tan iguales, ¿sí? Claro, y como dice José, vamos a ver si es la letra E, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es tomar a, que era esto, y elevarlo al cuadrado totalmente, como sale acá en el primero, ¿sí? Ya, ahí está. Está a totalmente al cuadrado. Recién completé este término que está acá. Ahora vamos por este que está acá al lado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un más, perdón, acá al medio tenemos un más, así que debería salir un más también ahí, ¿cierto? Entonces, y recuerden que este 2 siempre tiene que ir, siempre. Así que vamos a poner al tiro el más 2 y ahora vamos a empezar con la multiplicación de a y b. Entonces, tengo el 2 y le tengo que multiplicar a, es decir, le tengo que multiplicar todo esto. ¿Ya? Recuerden, abusar de los paréntesis, poner muchos paréntesis. Y ahora falta el b. El b, el que está acá, que sería este, así que vamos a colocar ese en la misma multiplicación, ¿ya? Y si quieren ustedes, acá pueden poner un paréntesis mucho más grande, ¿sí? Y finalmente viene otro más y el término segundo al cuadrado, es decir, más este b que está ahí encerrado en rojo al cuadrado. Sí, que ahí salió, ¿cierto? Ya. Chicos, eso es todo. O sea, no, eso no es todo, pero esta es como la primera parte de la expresión algebraica de poder expandirla, ¿sí? Otra cosa, usualmente los números que les van a dar acá no deberían ser negativos, los que están debajo de la raíz, ¿cierto? Es decir, ese raíz de 5 menos 2 raíz de 6, yo dudo que lo de adentro sea negativo. Sería raro que a ustedes le den raíces negativas antes de la parte de números complejos. No creo que les den negativo. Entonces, asuman que las raíces que le están colocando son negativas. O sea, son positivas, perdón. Igual no está nunca de más corroborar si es positivo o negativo. Pero a lo que voy, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la raíz y el exponente? Bueno, se supone que la raíz cuadrada y el exponente al cuadrado se deberían cancelar, ¿ya? Sí, José, eso es lo mismo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el primero, como dice José, se cancela la raíz con el exponente. En el primero, todavía, ¿sí? Genial, ya. Vamos con el segundo. Y fíjense acá, tenemos dos raíces cuadradas que se están multiplicando. Entonces, recuerdan que si yo tenía raíz de a por raíz de b, pero ambas eran raíces cuadradas, entonces yo podría escribir raíz de a por b, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hacer eso? Por lo que dice José. José dice que hay una suma por diferencia, ¿ya? Y hay una suma por diferencia, pero está separada por las raíces. Hay unas raíces que me están molestando antes de llegar a la suma por diferencia. Pero nosotros podemos ocupar la propiedad, como dice Javiera, todo debajo de la raíz. Entonces vamos a colocar el 2, que sigue estando afuera, ojo, pero ese 2 sigue multiplicando las raíces, ¿ya? Ojo con ese 2 sumarle algo. Ese 2 está multiplicando antes. Entonces me va a quedar la raíz de 5 más 2 raíz de 6 por 5 menos 2 raíz de 6, ¿ya?
Y finalmente pasa lo mismo en este último, que se cancela la raíz con el exponente. ¿Ya? Ya, y recuerden, si ustedes quieren, le ponen un paréntesis grande a todo esto, ¿sí? Para no confundirlo con que hay que sumarle algo o restarle algo. ¿Ya? Y antes de seguir, fíjense, ¿qué pasa con este término que estoy subrayando y este otro término que estoy subrayando? Son los mismos números, distintos signos, así que se me van, se cancelan. ¿Y qué pasa con este 5 que está positivo y este 5 que también está positivo? Se deberían sumar, ¿o no? Y 5 más 5 sabemos que es 10. ¿Sí? Y seguimos con el 2 que está multiplicando la raíz, pero ya, como dijo José, y yo le había dicho también, haciendo un poco de spoiler, ¿qué tenemos acá? Una suma por su diferencia, ¿cierto? Recuerden, pero está todo debajo de la raíz todavía, así que vamos a colocar la raíz también, ¿ya? La suma por diferencia está dentro de la raíz. Entonces, ¿cómo trabajamos la suma por diferencia? Debería ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿cierto? Me debería quedar algo más o menos así, ¿ya? Espero que vayan siguiéndome y vaya todo bien, ¿ya? Entonces, ¿se entendió por qué eso? Como les decía, es la suma por diferencia. Recuerden que la suma por diferencia me decía que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces el menos siempre va y tengo que elevar cada término al cuadrado por separado. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Seguimos anotando el 10 porque aún no tenemos nada que sumarle al 10. Seguimos colocando el 2 y vamos a ver qué hay debajo de la raíz. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, 5 al cuadrado es 25, tal como dijo José por ahí. ¿Y cuánto es 2 por raíz de 6 elevado al cuadrado? Recuerden que este cuadrado debería elevar a cada uno. Es decir, yo tengo esto, y esto debería ser 2 elevado a 2 por raíz de 6 elevado a 2. ¿Cierto? Así que esto me debería dar 4. ¿Por qué el 4? Por el 2 elevado a 2 por 6. Por esto. Recuerden, ahí se cancela la raíz con el exponente, así que es 4 por 6. ¿Ya? Y anotando y resolviendo solo el 4 por 6, recuerden, esto es 24. ¿Cierto? Y ahí tengo la raíz de 25 menos 24. ¿Y cuánto es la raíz de 25 menos 24? Esto es 1, ¿no? Solamente esa raíz es 1. Así que finalmente me queda 10 más 2. Y 10 más 2 sabemos que es 12. ¿Sí? Ya. Usualmente, chicos, estos ejercicios son muy lateros, son muy largos, ¿ya? Con harta dificultad en el desarrollo más que nada, no en el entendimiento. Pero, ya, acá tampoco quiero que se generalicen algo, pero usualmente suelen ser alternativas bonitas, ¿ya? Usualmente, no siempre, ¿ya? Así que, vean eso, ¿sí? Claro, como dice Chevio, chicos, la PSU es un miedo que está muy como creado, como que la gente se mete mucho miedo con las preguntas, ¿ya? Y como dice Chevio, es muy verdad, los ejercicios, la PSU, el DEMRE, los ejercicios se los van a colocar feísimos. Incluso van a haber ejercicios que ustedes van a tener como 4 líneas en el párrafo, de pura información. Y vamos a ver después, ya más adelante me parece que hay ejercicios, pero para otra clase, que esas líneas y líneas de información no valen la pena, ¿ya? El DEMRE hace ejercicios para meter miedo, pero el desarrollo no hay que tenerle miedo, ¿ya? Claro, como dice Romy, no es tan difícil al final, sino que es un poco latero. ¿Cuál es la dificultad de estos ejercicios? Literalmente el signo, el equivocarse en el signo puede ser, en todas esas cosas. Esa es la dificultad. El entendimiento no es tanto, porque yo creo que ustedes ya entienden mucha la materia. Y lo que tienen es un poco de miedo, que es lo que como la idea al final, la idea macabra que tiene como esta prueba, por así decirlo, en palabras feas, ya de meter miedo con ejercicios tan difíciles y enunciados tan complicados. Pero recuerden, no hay que enfrentarlos de esa forma, no hay que enfrentarlos con miedo, hay que leerlos muy calmadamente. Y otra cosa, siempre hay que ocupar lo que les voy a decir acá es muy importante. Siempre hay que ocupar toda y cada una de las informaciones que nos da el ejercicio, ¿ya? Si el ejercicio nos da una información y ustedes se dan cuenta que en el desarrollo no lo están ocupando, algo están haciendo o va a faltar un poco de pasos donde tienen que ocupar toda la información, ¿ya? Así que, con eso último que les dije, vamos a ver este. Dice,
Si se considera logaritmo de 2, que es aproximadamente 0,3, y logaritmo de 3, que es aproximadamente logaritmo, o sea, 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 6? Ya, acá hay un pequeño error según yo con palabras y debería ser valor aproximado, no igual. Otra cosa antes, recuerden que el logaritmo cuando no me colocan la base, se asume que la base es 10. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en la clase de logaritmos. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos logaritmo de raíz de 6. ¿Sí? Ya. Primero, recuerden siempre que ustedes tengan raíces, que tengan potencias, que tengan cosas, recuerden que el logaritmo las saca. Ojo, esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. El logaritmo es una función que me aliviana todas las operaciones. Es decir, las potencias me las transforma en una multiplicación de cosas. ¿Sí? La multiplicación de cosas dentro del logaritmo me las transforma en suma fuera del logaritmo. Las divisiones dentro del logaritmo pasan a ser restas fuera del logaritmo, ¿ya? El logaritmo, lo bonito que tiene esa función es que siempre me alivianan las cosas, ¿ya? Y si ustedes van a estudiar una carrera con matemática, créanme que van a ocupar mucho esta función, la función logaritmo, por lo que les digo. Entonces, como estaban diciendo mucho ahí, hay que ver qué podemos hacer con la raíz. Entonces tenemos logaritmo de raíz de 6, que alguien dijo una muy buena idea, siempre escriban las raíces como potencias en el logaritmo, ¿sí? ¿Y qué pasaba con las potencias en el logaritmo cuando yo tenía el logaritmo de a elevado a b? ¿Qué le pasaba a este b? Oh, ¿se iba para afuera o no? Esto me da b por logaritmo de a. Y da lo mismo, perdón, logaritmo de a grande. Y da lo mismo cuál sea, claro, como dice Chevio, da lo mismo cuál sea el exponente. Si es fracción, si es entero, si es negativo, si es irracional, si es irracional negativo, da lo mismo. Siempre va a pasar, como dice Javiera también, multiplicando hacia afuera, ¿ya? Así que ese un medio, o sea que vamos a anotar esto nosotros así, ese un medio que está ahí en el exponente va a pasar hacia afuera multiplicando, ¿sí? Ya, y ahora tenemos logaritmo de 6. Y acá viene la parte importante. Tengo que ocupar toda la información que me da el enunciado. Entonces, ¿de qué forma si tenemos un logaritmo de 6, cómo podemos mezclar el 2 y el 3 que nos dan ahí? Claro, como dice Sebastián, vamos a terminar en eso, pero hay un paso más, que es el que dijo Javier un poco más arriba. El 6, recuerden que el 6, ¿cómo yo lo puedo relacionar con el 2 y el 3? No con los logaritmos, solo con el 2 y el 3. Lo puedo resolver, o sea, ¿cómo puedo relacionar estos tres números? Bueno, sabemos que 2 por 3 es igual a 6, ¿o no? Paola, el 1 medio salió de la raíz. Recuerda que las raíces tú la puedes anotar como exponente de una fracción, ¿sí? Ese raíz de 6, yo esa raíz la convertí en un 6 elevado a 1 medio, ¿ya? Solo eso. Y ese 1 medio, por propiedades del logaritmo, que es la que escribí delante, que era logaritmo de a elevado a b, recuerda que este b siempre pasa para afuera multiplicando, ¿ya? Eso fue lo que pasó, ¿sí? Ya, genial, Paola, perdón, ¿ya? Entonces, sabemos que el 6 lo podemos escribir como 2 por 3, ¿cierto? Así que eso es muy importante. Ahí es la forma de que estamos relacionando toda la información del ejercicio, ¿ya? Ya, entonces, ahora ¿qué hacemos? Ocupamos la otra propiedad, la propiedad de la multiplicación dentro del logaritmo. Entonces, la multiplicación dentro del logaritmo siempre me separa en suma de logaritmos por separado, ¿cierto? Claro, como dice Fabián. Entonces, ojo, el 1 medio sigue estando afuera. Y ojalá, chicos, coloquen un paréntesis acá como lo hice yo. Y acá otro, paréntesis grande, ¿ya? No se vayan a confundir que ese 1 medio solo está multiplicando el logaritmo de 3 o solo está multiplicando el logaritmo de 2. Ese 1 medio está multiplicando a ambos logaritmos, ¿sí? Por lo tanto, me da logaritmo de 3 más logaritmo de 2 y ahí cierro el paréntesis, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora vamos a reemplazar por estos valores que nos dieron acá el enunciado, ¿sí? Entonces, seguimos colocando el 1 medio, voy a borrar acá, en el paréntesis, y reemplazamos el logaritmo de 3, lo reemplazamos por el 0,5 que nos dieron acá, y el logaritmo de 2 lo tenemos que reemplazar por el 0,3 que nos dijeron acá, ¿cierto? Y recuerden, el 1 medio sigue estando afuera. Y 0,5 más 0,3 es 0,8, sigue estando el 1 medio, y el 1 medio le saca la mitad al 0,8. ¿Y cuánto es la mitad de 0,8?
0,4. ¿Ya? Claro, como dice Chris Ángel, también se puede pasar a fracción el 0,8 y dividirlo. O, muy rápidamente pueden decir 0,8 dividido en 2 es solamente dividir el 8 en 2. Así que me queda el 0,4. ¿Sí? Por lo tanto es la letra A. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, vamos acá, este ejercicio. Claro, ese es el error que espera el DEMRE, el que dice Chevio. El Chevio tiene mucha razón. El DEMRE espera que en estos ejercicios anteriores, espera que la gente se equivoque en esto, en la y que pongan una multiplicación. ¿Ya? Esa es la trampa del ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo que les digo yo, esto es muy importante, guárdenselo en la cabeza, que es siempre el logaritmo me va a alivianar las operaciones, ¿ya? Es decir, una multiplicación no me la va a alivianar en otra multiplicación, ¿ya? Una multiplicación me la aliviana en una suma. Una división me la aliviana en una resta. Una potencia me la aliviana sacando la potencia y multiplicándola afuera, ¿ya? Siempre me debería alivianar todo esto, ¿sí? Me parece que sí, Mauricio. ¿Sí? Incluso viste que dan la alternativa donde la gente se podría equivocar. ¿Sí? Claro, sí, chicos, es muy usual eso de que el DEMRE anticipa los fallos. ¿Ya? Sí, Chris Ángel, obligatoriamente. ¿Ya? ¿Por qué obligatoriamente se crea este paréntesis que puse yo? Que después se replica acá más abajo. Porque este 1 medio está multiplicando todo el logaritmo de 6 y el logaritmo de 6 lo estoy transformando en esta suma final. Perdón, acá. Este logaritmo de 6, lo estoy transformando en todo esto. Así que el 1 medio sigue estando afuera de todo eso con un paréntesis grande. Así que entre comillas estamos obligados, como dice Chris Ángel, a poner un paréntesis entre el 0,5 y el 0,3. ¿Sí? Ya, vamos con este. Ya, este sí es uno de los más difíciles, encuentro yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica mucha como análisis. ¿Sí? Ya, dice. Y acá viene lo importante, chicos. Recuerden siempre que les dan cosas racionales, cosas irracionales o cosas enteras. Siempre pensar que están los enteros negativos, que están los racionales negativos y que están los irracionales negativos. Usualmente la gente no piensa en esas cosas. ¿Ya? Claro, a menos que les digan que estamos trabajando con algo positivo, a menos de eso, ahí ya recién piensan en todos los positivos de las cosas. Pero si no les dicen nada de los signos, si no les dicen que estamos trabajando con algo positivo o con algo negativo, piensen siempre en que hay la misma cantidad de negativos que de positivos de un número. ¿Ya? O sea, de los racionales enteros e irracionales. Ya dice, ¿en cuál de las siguientes opciones la expresión puede representar un número racional? ¿Ya? Muy importante. Racional. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Entonces, acá se viene, esto se viene un poco largo, así que vamos a ir por partes, chicos, y quiero que me vayan diciendo, claro, ahí ya hay gente que está cachando la respuesta, que es la letra C, pero vamos a ver por qué. Entonces, tenemos, fíjense, queremos ver que esto sea racional, ¿ya? Que raíz de 2x sea racional, es como decir que tengo que sacar la raíz. Y entre comillas, ¿sí? La raíz. Es decir, para que esta cosa sea racional, de alguna u otra forma, me tengo que deshacer de la raíz. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo no me deshago de la raíz, ese raíz de 2 que está ahí metido, que me está molestando, por así decirlo, ese raíz de 2 me va a transformar el número en un irracional. Pero yo no quiero que sea un irracional el raíz de 2x. Quiero que el raíz de 2x sea racional. Entonces, como hay un raíz de 2 por ahí metido, para que este número, raíz de 2x, sea racional, de alguna u otra forma me tengo que deshacer de esa raíz. ¿Cierto? De alguna u otra forma. ¿Ya? No sé si están de acuerdo con eso y el por qué lo digo. ¿Ya? Díganme si están de acuerdo y si entienden el por qué digo que nos deberíamos deshacer de esa raíz. ¿Ya? Ya, espero que se haya entendido bien eso. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, me dice, ¿será raíz de 2x un racional si el x es un entero impar y positivo? ¿Ya? Sara. Sara, te voy a decir más o menos con lo que dice Marcos. ¿Ya? Marcos dice, la raíz es parte de los irracionales.
Y no es un sí tan general. Hay raíces que sí son parte de los racionales, pero hay raíces que no son parte de los racionales. Por ejemplo, las raíces que son racionales serían las raíces de los números cuadrados perfectos, ¿no? Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 4, raíz de 9, raíz de 16 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ya? Esos son las raíces que son números racionales. ¿Ya? Pero todas las demás son irracionales. Es decir, el raíz de 2 es irracional. ¿Cierto? En este caso, en este enunciado de esto, raíz de 2 es irracional. Entonces, ¿podrá ser que raíz de x, o sea, raíz de 2 por x sea racional si yo tengo que ahí estoy multiplicando, por ahí está metido el raíz de 2 que es irracional? ¿Ya? Entonces, yo tengo raíz de 2x, que esto yo lo puedo escribir como raíz de 2 por raíz de x, ¿cierto? Eso es lo primero. Y este número es irracional. Entonces, la única forma de que yo convierta el raíz de 2 en un racional, la única forma que tiene esto es que yo lo multiplique por otro raíz de 2. Si yo no lo multiplico por otro raíz de 2, esto no se podría convertir en un racional. Claro, hay otras multiplicaciones que también me pueden servir, ¿ya? Como raíz de 8 y sucesivamente, ¿cierto? Raíz de 2 también debería ser, por ejemplo, si lo multiplico por raíz de 8, también se convierte en un racional. ¿Y por qué? Porque me queda raíz de 4 adentro y esto me queda raíz de 16. Y ambos dijimos que estos eran racionales. Pero a priori, el raíz de 2 solo es irracional. Entonces yo tengo que pensar muy bien en qué le tengo que multiplicar para que me dé un racional. Pero claro, como dice José, o llevando más o menos la idea que nos está diciendo José, para que el raíz de 2 se transforme en un racional, yo lo tengo que sí o sí multiplicar por un número par bajo la raíz. Pero como dice José, el x que nos están dando nos dicen que es un entero impar. Es decir, haciendo un ejemplo, nosotros podríamos estar multiplicando raíz de 2 por raíz de 3, que eso es raíz de 6, que también es irracional. ¿Ya? Como dice José, piden un impar en el x, pero para que el raíz de 2 se transforme en un racional, yo lo debería estar multiplicando por la raíz de otro número par. ¿Ya? Al menos por otro número par. Entonces, lo que les voy a colocar acá, voy a borrar un poco esto. No sé si se está entendiendo más o menos la idea que estoy diciendo. Borrando esto. Lo que yo quiero es que el x sea un 2k para cada número entero. Es decir, que el x sea par. Esto es lo mismo que decir que el x es par. Si el x fuera par, esto me funciona y estaríamos todo bien. Pero me están diciendo que el x es un número impar. Por lo tanto, como me están exigiendo que el x sea un número impar, y lo estoy multiplicando por un raíz de 2, esto nunca me va a quedar un número racional. Porque acabamos de ver... no, Mauricio, ten un poquito de cuidado. Raíz de 9, raíz de 25, hay ciertas cosas, ¿ya? Que tienen... Hay ciertos números que sí son impares y tienen raíces exactas, ¿ya? No hay un tema general para estos tomas de las raíces, ¿sí? Así que hay que tener un poco de cuidado. Hay que analizar un poco. La idea de este ejercicio y el por qué está mal es porque a mí me exigían un raíz de 2 antes y la única forma de sacar ese raíz de 2 es multiplicarlo por otro raíz de 2 y para multiplicarlo por otro raíz de 2 el x sí o sí tiene que ser par. Pero a mí me exigen en el ítem 1 que el x sea impar, por lo tanto eso está malo. ¿Sí? Ya, vamos a ver el segundo. ¿Ya? Dice, ¿será, paréntesis, x más raíz de 2 elevado al cuadrado? ¿Será eso un número racional diciendo que el x es racional positivo? Ya, me exigen a mí de nuevo que el x es un racional positivo. Me lo exigen. ¿Sí? Así que hay que ver si con eso funciona esto. Entonces, ¿qué les tinca a ustedes hacer acá? A mí me tinca expandirlo un poquito, como cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces vamos a expandirlo como cuadrado de binomio. Entonces va a ser el cuadrado del primero más... Claro, como dice José, los números primos no tienen raíces exactas. Y en su mayoría, bueno, en verdad, todos los números primos excepto 1 son impares. Así que, entre comillas, Mauricio, hay muchos más impares con raíces no exactas. Son muy pocos los impares con raíces exactas. ¿Ya? Y como dice Fabián, es un cuadrado de binomio. Entonces va a ser el cuadrado del primero más 2 veces la multiplicación de estos dos, ¿o no? Es decir, 2 por x por raíz de 2. ¿Cierto? Más el cuadrado del segundo.
Y acá me voy a adelantar un poquito, y el cuadrado del segundo debería ser raíz de 2 elevado al cuadrado. Y raíz de 2 elevado al cuadrado, se cancela la raíz con la potencia y me queda el 2 solito. Ya. Entonces, esto tiene toda la pinta de ser casi racional. Es decir, este número es racional. Recuerden que el racional se denota con la letra Q. Este número también es racional. Este número de acá también es racional. Pero ¿qué pasa con este? Este número es irracional. Chicos, ¿y qué pasa cuando yo multiplico siempre un irracional por un racional? ¿Hay algo general? No hay tanto general, pero no hay algo como bien general de racional por irracional siempre me va a dar... o sea, hay una idea general, perdón, para como lo que dice José. Racional por irracional, siempre, chicos, esto es siempre va a ser irracional. ¿Ya? Siempre. ¿Sí? Ojo, irracional por irracional, ya voy a anotar solamente la letra, irracional por irracional, tiene dos casos, o es irracional o es racional. No hay una idea muy general. Racional por racional siempre es racional también. ¿Ya? Claro, Marcos, si tú quisieras meter todo esto dentro de la raíz, es decir, el 2x, deberían entrar con una potencia. Es decir, si tú quieres meter el 2x dentro del raíz de 2, tendrías que elevar el 2x entero al cuadrado. Con y sí, a priori, si tú divides un irracional con un racional o al revés, también debería quedarte irracional. Claro, y la única forma de que esto sea racional, ojo, hay una excepción. Esto puede ser racional en algún punto, pero solamente si esto es igual a 0. Si el racional es igual a 0, la multiplicación debería ser racional. ¿Ya? Pero claro, a mí me dicen que el x es un número racional positivo. Es decir, me están diciendo que el x es racional, pero es mayor a 0. Por lo tanto, estaría trabajando con racional por irracional, distinto de 0, y eso sabemos que siempre va a ser irracional. Así que esta alternativa también está mala. ¿Ya? Así que descartamos al tiro todas estas, y por descarte me queda la C. ¿Y por qué por descarte? ¿Y cómo podríamos hacer? X más raíz de 2 me dice con X un número irracional. Entonces, ¿me están acá limitando el signo del X? No me están limitando el signo del X. No me están diciendo que X tiene que ser positivo o que X tiene que ser negativo. A diferencia de los anteriores. Fíjense que en los anteriores nos exigieron que el X era positivo. Entonces, irracional más irracional. Esto tiene dos alternativas con Jeremías. Irracional más irracional puede ser o irracional o puede ser racional. Pero hay un caso bien marcado para cuando es racional. Sí, también puede ser irracional. Por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 2 es 2 raíz de 2, que esto es irracional. ¿Ya? Pero, chicos, escúchenme bien esto. La suma de irracionales para que me dé racional, lo primero que yo puedo pensar es que esté sumando números con signos contrarios. Es decir, ¿cuánto debería ser raíz de, menos raíz de 2 más raíz de 2? Estoy sumando dos números irracionales y los estoy sumando. ¿Sí? Porque claro, este número es negativo, pero al fin y al cabo lo que yo estoy operando es una suma. Entonces, chicos, siempre piensen que la suma de irracionales puede ser racional si es que tienen signos distintos, ¿sí? Así que eligiendo el x como menos raíz de 2 más raíz de 2, como estamos diciendo acá, me da 0, ¿sí? Así que por eso era la alternativa la C, porque el 3 sí puede ser. Yo sí puedo tener un caso en que sea 0. ¿Ya? Ya. Y chicos, vamos a terminar con este, no sé si alcanzamos a hacer otro. Ya, vamos a intentar hacer dos más. ¿Ya? Vamos a hacer este que es como bien teórico y vamos a hacer el último después, el 14. ¿Sí? Dice, la recta numérica. Es la recta numérica. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los números 6 y el 6,1? Sin incluirlos. ¿Cierto? Es decir, nosotros tenemos una recta numérica y acá tenemos el número 6 a secas y acá tenemos el número 6,1. ¿Sí? Pero ojo, no lo estoy incluyendo, así que si lo quisiéramos graficar deberíamos
hacer puntitos blancos, ¿cierto? Nos están preguntando qué pasa acá adentro. ¿Qué pasa ahí entre medio del 6 y el 6,1? Ya, entonces, ya, acá la alternativa, le voy a hacer un spoiler porque es así, es la letra A. Acá no hay mucho que pasar materia. Entonces, chicos, acá es lo importante que quiero que me escuchen. Fíjense, los números reales, acá voy a dar la explicación de por qué es la A verdadera, y como la A va a ser verdadera, si ustedes ven las otras letras, al tiro van a cachar que son falsas, porque todas las otras letras contradicen a la afirmación A, ¿ya? Entonces, chicos, los números reales son infinitos, ¿ya? Sabemos que son infinitos. Y si yo sumo todos los números racionales más todos los números irracionales, me dan todos los números reales. Recuerden que los reales se separan justo en dos, racionales e irracionales, ¿ya? Y como hay infinitos reales, y yo estoy sumando dos cosas que me dan infinito, me está diciendo que irracionales y racionales por separado también son infinitos. Yo voy a tener infinitos números racionales e infinitos números irracionales en toda la recta numérica, ¿ya? Y ahora viene lo esencial para el ejercicio. Si ustedes escogen dos números cualquiera, literalmente cualquiera, por muy cerca que estén, es decir, si yo escojo el 6 y el 5.99999 y con hartos 9, si yo escojo esos dos números, este de acá y este de acá, aún así deberían existir infinitos racionales entre ellos e infinitos irracionales entre ellos. O sea, con muchos 9, no que sea un 5,9 periódico, ¿ya? Por muy cerca que estén dos números, siempre van a haber infinitos racionales e infinitos irracionales entre medio, ¿ya? Y una cosa así como bien teórica, debería haber la misma cantidad, ¿ya? De racionales que de irracionales. Una cosa más o menos así como en palabras bonitas, ¿ya? Por lo tanto, automáticamente debería ser la letra A, ¿sí? Eso va a pasar siempre. Claro, como dice José Sumarán, tiene toda la razón. Entre medio de dos números reales, hay infinitos números reales. Y como hay infinitos números reales, yo puedo deducir que van a haber infinitos números racionales e irracionales al mismo tiempo, ¿ya? Entre medio de dos números cualquiera. A menos, claro, que los números sean iguales. Si ustedes eligen dos números iguales, no hay ningún número real entre medio, aparte de ello, del mismo, ¿sí? Ya. Y vamos a hacer este ejercicio, el último, que es bien rapidito igual, ¿ya? Dice, ¿cuál de los siguientes números es igual al número complejo? Y me dan esa fracción, ¿ya? Entonces, chicos, acá estos ejercicios igual son un poquito simples, ¿ya? Pero no quiero asegurarlo tanto porque son números complejos, y números complejos igual a veces nos agregan una dificultad extra, ¿sí? Pero, ¿qué es lo más razonable que podrían hacer ustedes si tuvieran esta fracción y ustedes la ven? Dicen, esta fracción tiene la misma base pero con potencias distintas y estoy dividiendo. Entonces, lo más razonable sería que yo juntara todo en una misma potencia, y como estoy dividiendo, las potencias se deberían restar, ¿o no? Así que yo puedo escribir esto, mantengo la base y resto las potencias. Entonces, 1 menos i elevado a 9 menos 7, y sabemos que 9 menos 7 es 2, ¿o no? ¿Ya? Y ahora hacemos el cuadrado de binomio, porque nos queda un cuadrado de binomio, ¿cierto? Nos queda 1 menos i elevado al cuadrado. Así que vamos a empezar. El cuadrado de binomio me dice que es el cuadrado de primero, es decir, del 1, ¿ya? Fíjense que hay un menos, entonces mantengo el menos 2, ¿ya? Hay un menos acá. Entonces yo al expandir el cuadrado de binomio tengo que considerar ese menos, ¿ya? Entonces era el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Se está todo eso multiplicando, más, chicos, ya que recuerden, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Pero fíjense, ahí está la trampa, en el más i cuadrado. Es aquí donde está la dificultad del ejercicio, ¿ya? ¿Cuánto me da lo que está al medio? Pues entonces lo que está al medio, el 2 por 1 por i, es 2 por i, ¿cierto? Chicos, no, después agregamos el menos que tiene ese 2i, ¿ya? Entonces vamos a ir reemplazando. Entonces tenemos el 1 al cuadrado me da 1. Esas cosas que se están multiplicando me da menos 2i. Claro, es que Chris Ángel, tú tienes dos opciones. O consideras al tiro el menos acá, o lo escribes como 1 al cuadrado más 2 por 1, por 1 por menos i. Están esas dos opciones. Pero si tú te llevas, ojo, o sea, chicos, ojo con lo que dice Chris Ángel. Chris Ángel dice
¿Qué pasa si yo el menos me lo llevo con el i? Si el menos ustedes se lo llevan con el i, acá al medio deberían poner un signo positivo. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Sí? Ya. Y como estaban diciendo la mayoría, ¿cuánto me da este número de acá? El más i al cuadrado. Más i al cuadrado, con signo y todo, debería ser menos 1, ¿cierto? Eso es por la definición de números imaginarios. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí con el 1 y el menos 1? Se cancelan, ¿no? Y eso me da menos 2i, que al final es la alternativa A. ¿Ya? Ya. Como le iba diciendo, chicos, ya estamos bien pasadito la hora. Son las 2:30 y estamos con la parte ya de números complejos. ¿Qué siento yo? No, está bien, Cris Ángel. Está muy bien que hagas tus dudas. Así que, chicos, genial que hagan todas las dudas y que las podamos aclarar acá. Y ahí ustedes ven con cuál se quedan. Ustedes pueden quedarse con lo que dice Cris Ángel, de agregarle el menos al número, o hacer lo que hice yo en el ejercicio de agregarle el menos al tiro a la multiplicación antes de empezar con el 2 por tanto. ¿Sí? Es lo mismo, así que ustedes elijan. Hay gente que les conviene más lo que dice Cris Ángel, hay gente que le conviene más lo que hice yo. ¿Ya? Ya, entonces chicos, acá vamos a ver los temas de números complejos, ¿ya? Y en mi opinión, en las clases que hicimos durante el año, para mí la que sentí más difícil fue esta, de números complejos, ¿ya? Entonces, este ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a ocupar con las potencias de los complejos, que eso es un tema que a mí al particular me pareció que fue bien complicado, ¿ya? Las potencias de los números complejos y que cumplen un ciclo. Entonces, les pido a ustedes que si pueden estudiar un poco esto, de los complejos de las potencias, ¿ya? Cosa de que para el próximo lunes, que vamos a partir con este ejercicio, tengamos un poquito de base, ¿ya? Sé que es un poco complicado, pero lo único que les pido es que vean un patrón, que ustedes intenten ver un patrón. Obviamente acá lo vamos a discutir igual, pero por favor traigan un poquito como visto esa parte de las potencias de números imaginarios. Lo vamos a complementar acá para así poder agilizar un poco las cosas, ¿ya? Claro, José, están metiendo muchas generalidades y están metiendo también mucha teoría, mucha comprensión de análisis, pero, como les decía, si vamos despacito, si vamos viendo todo uno por uno, estas cosas deberían salir, no fáciles, pero deberían salir si vamos bien tranquilitos. ¿Sí? Que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Cuídense harto. Adiós.